Retiro espiritual de Cuaresma Presbiterio. Del 12 de febrero de 2024. Presentación de Monseñor Salvador González Morales. Con el tema, Servidores de Cristo y Administradores de los Misterios de Dios. Primera parte, mirada a un sacerdote y profeta del Antiguo Testamento. Queridos hermanos sacerdotes, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, y con ustedes, tener esta mañana de reflexión y oración. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, eso es precisamente lo que somos. No voy a decir nada nuevo, pues lo importante no es conocer cosas nuevas, sino poner en práctica las conocidas. Siervos de Cristo. Con signos de exclamación, para indicar la grandeza, dignidad y belleza de este título. Ojalá esta frase toque nuestro corazón y nos haga vibrar de santo orgullo. Aquí no pretendemos hablar de los servicios prácticos o ministeriales, como administrar la palabra y los sacramentos. En otras palabras, no hablamos de servicio como acto, sino del servicio como estado, como vocación fundamental y como identidad del sacerdote. La definición completa del ministerio apostólico y sacerdotal es: servidores de Cristo en el Espíritu Santo. El Espíritu indica la cualidad o naturaleza de nuestro servicio, que es un servicio espiritual en el sentido fuerte del término. Es decir, no solo en el sentido que tiene por objeto el espíritu del hombre, su alma, sino también el sentido de que tiene por sujeto, o por agente principal, como decía San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, al Espíritu Santo. Sacerdotes dispensadores de los misterios de Dios. Es decir, llevar adelante la tarea de ayudar a los hermanos a vivir la novedad de la gracia. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento, históricamente, ha tenido lugar una vez para siempre hace 2000 años con la venida de Jesucristo, y sacramentalmente en el bautismo, pero existencial y espiritualmente debe tener lugar siempre de nuevo. Y digo esto porque lo que intento es que antes de entrar a la Cuaresma, volvamos sobre lo que somos. En su más reciente mensaje para la Cuaresma 2024, el Santo Padre nos invita al coraje, a la valentía de la conversión, a salir de la esclavitud. Pues si esta Cuaresma es de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Permítanme proponerles una invitación a la conversión de parte del Señor, en un ejemplo de la Sagrada Escritura. Miremos a Jeremías, quien antes de ser profeta ha sido sacerdote. Es muy clara la crisis interior que éste presenta, y con la cual, tal vez muchos pastores de hoy, nos podríamos identificar. Sabes que por tu causa he soportado el oprobio. Yo no he ido a divertirme con el grupo de los burlones, sino que me hiciste vivir solitario, porque estoy lleno de tu enojo. ¿Por qué se ha hecho permanente mi dolor e incurable mi herida, que no quiere sanar? Serás para mí como un espejismo, aguas no verdaderas. Jeremías 15, 15-18. En otro momento la crisis explota más abierta. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Dije entonces: no volveré a recordarlo. No quiero hablar más en su nombre. Jeremías 20, 7-9. ¿Cuál es la respuesta de Dios al profeta y sacerdote en crisis? No un, pobrecito, tiene razón, qué infeliz eres. Por eso, así dice el Señor, si te conviertes, yo te haré volver y estarás en mi presencia. Si eres capaz de sacar algo valioso de lo vil, tú serás como mi boca. Jeremías 15, 19. En otras palabras, conversión.
Si consideramos la novedad del ministerio de la nueva alianza, somos conscientes de que ésta consiste en la gracia, es decir, en el hecho de que el don precede al deber, y que el deber brota precisamente del don. De esta manera la gracia sacerdotal, el don recibido, ministros de Dios, dispensadores de los misterios de Dios. ¿Cuál es el deber y la llamada que brota de éste? La misma que Dios dirige a Jeremías. Conversión. La llamada a la conversión resuena en los momentos cruciales del Nuevo Testamento, al inicio de la predicación de Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio, Marcos 1, 15. Al inicio de la predicación apostólica el día de Pentecostés. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37. Pero no son estos los contextos referidos a nosotros sacerdotes. Nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu Santo. Hay otro, conviértanse, que nos afecta de cerca, el que resuena dentro de cada una de las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis. Este no está dirigido a los no creyentes, o a los neófitos, sino a personas que viven desde hace tiempo en la comunidad cristiana. Un dato hace que estas cartas sean particularmente significativas para nosotros: están dirigidas al pastor y al responsable de cada una de las 7 iglesias. Vamos releyendo algunas de estas cartas, intentando encontrar en ellas los elementos de una auténtica conversión del clero, diáconos, presbíteros y obispos. Comencemos por la primera carta, la dirigida a la iglesia de Éfeso. Observemos ante todo una cosa. El resucitado no comienza su discurso diciendo lo que no va bien en la comunidad. Esta carta, como casi todas las demás, comienza poniendo de relieve lo positivo, el bien que se hace en la iglesia. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Apocalipsis 2, 2. Solo en este momento interviene el llamamiento a la conversión. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. El llamamiento a la conversión toma el aspecto de una vuelta al primitivo fervor y amor por Cristo. ¿Quién de nosotros, sacerdotes, no recuerda con conmoción el momento en que nos dimos cuenta de ser llamados por Dios a su servicio, el momento de la profesión para los religiosos, el entusiasmo de los primeros años de ministerio para los sacerdotes? Es verdad que allí estaba también el factor de la edad, la juventud. Pero en este caso no se trata de naturaleza, gracia era entonces y gracia puede ser hoy. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1, 6. El término griego que se traduce como reavivar, sugiere la idea de soplar unas brasas para que el fuego vuelva a arder, volver a encender la llama. La unción sacramental, recibida en la ordenación, puede volver a estar activa y operante mediante la oración y un gran salto de fe. También el autor de la carta a los Hebreos, exhortaba a los primeros cristianos a que recordaran su inicial entusiasmo. Acuérdense de aquellos primeros días. Hebreos 10, 32. De la carta a la iglesia de Éfeso tomamos, por tanto, la apremiante invitación a volver a encontrar el amor y el fervor de un tiempo. Otro componente de la conversión sacerdotal lo encontramos en la carta a la iglesia de Esmirna. También aquí,
el resucitado destaca lo positivo. Conozco tu tribulación y tu pobreza, y enseguida la llamada. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Fidelidad. La palabra fidelidad tiene dos significados fundamentales. El primero es el de la constancia y la perseverancia, el segundo es el de la lealtad, la corrección, en definitiva, lo opuesto a la fidelidad, el engaño y la traición. El primer significado es el que está presente en las palabras del resucitado a la iglesia de Esmirna, el segundo es el que entiende Pablo en su carta a los Corintios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Primera de Corintios 4, 1-2. Esta palabra recuerda, quizás intencionadamente, la de Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Lucas 12, 42. Lo contrario de esta fidelidad es lo que hace, en la parábola, el administrador infiel. Véase Lucas 16, 1 y siguientes. A esta fidelidad se opone la traición de la confianza de Cristo y de la Iglesia, la doble vida, el descuido de los deberes del propio Estado, sobre todo en lo que respecta al celibato y la castidad. Sabemos por dolorosa experiencia, cuánto daño puede venir a la Iglesia y a las almas por este tipo de infidelidad. Es la prueba quizás más dura que la Iglesia está atravesando en los últimos años. La carta que debe hacernos reflexionar más de todas, es la dirigida al ángel de la Iglesia de la Odisea. Conocemos su tono severo. Conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 15 y siguientes. La tibieza de una parte del clero, la falta de celo y la inercia apostólica. Yo creo que esto es lo que debilita a la Iglesia, más aún que los escándalos ocasionales de algunos sacerdotes, que han hecho más ruido y contra los cuales es más fácil correr a refugiarse. La gran desventura para nosotros los párrocos, decía el santo cura de Ars, es que el alma se entumece. Él no estaba ciertamente en el número de estos párrocos, pero esta frase suya da que pensar. No se debe generalizar, la Iglesia es rica en sacerdotes santos que cumplen silenciosamente con su deber, pero tampoco callar. ¿Quiénes no hemos encontrado laicos comprometidos que nos manifiestan su preocupación por ver disminuir sus comunidades? Muchos de ellos se preguntan, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Y tantas veces la respuesta es, que la preocupación de muchos de sus pastores no son las almas, sino el dinero y la comodidad. Hay lugares donde la Iglesia está viva y evangeliza, casi solo por el compromiso de algunos fieles laicos y movimientos de laicos, a los que, por otro lado, a veces se les obstaculiza y se les mira con sospecha. Son ellos mismos quienes empujan a los propios sacerdotes. Y tantas veces son precisamente aquellos que menos hacen por el reino de Dios, los que más reclaman sus ventajas. San Pedro y San Pablo, ambos, sintieron la necesidad de poner en guardia sobre la tentación de comportarse como amos de la fe. No tiranizando a los que les toca cuidar, sino siendo modelos de la grey. Primera de Pedro 5, 3, escribe el primero. No es que pretendamos dominar sobre su fe, sino que contribuimos a su gozo. Segunda de Corintios 1, 24, dice el segundo. Se comportan como dueños de la fe,
por ejemplo, cuando se consideran todos los espacios y lugares de la parroquia como cosas propias que se conceden a quien se quiere, antes que, como bienes de toda la comunidad, de los cuales se es custodio, no propietario. El clero no podemos sentirnos dueños de la fe, sino colaboradores de la alegría de nuestra gente. Las palabras dirigidas por el resucitado a la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo, hacen pensar en otra gran tentación del clero cuando disminuye la pasión por las almas, es decir, en el ansia de dinero. Ya San Pablo lamentaba amargamente. Todos buscan su propio interés, no el de Cristo. Filipenses 2, 21. Entre las recomendaciones más insistentes a los ancianos en las cartas pastorales, está la de no apegarse al dinero, véase Primera de Timoteo 3, 3. En su largo discurso sobre los pastores, San Agustín, Sermón 46, CCL 41. Proponía en su tiempo, para un saludable examen de conciencia, la advertencia de Ezequiel contra los pastores negligentes. No está mal volver a escucharla, al menos para saber qué hay que evitar en el ministerio sacerdotal. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más pingües, no han apacentado el rebaño. No han fortalecido a las ovejas débiles, no han cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza. Ezequiel 34, 2-4. Pero también la severa carta a la iglesia de la Odisea, como todas las demás, es una carta de amor. Termina con una de las imágenes absolutamente más conmovedoras de la Biblia. Yo, dice, a los que amo, los reprendo y corrijo. Mira que estoy a la puerta y llamo. En nosotros sacerdotes de Cristo no llama para entrar, sino para salir. Cuando se trata de la primera conversión, de la incredulidad a la fe, o del pecado a la gracia, Cristo está afuera y llama a las paredes del corazón para entrar. Cuando se trata de sucesivas conversiones, de un estado de gracia a otro más alto, de la tibieza al fervor, sucede lo contrario. Cristo está dentro y llama a las paredes del corazón para salir. Explico en qué sentido. En el bautismo hemos recibido el Espíritu de Cristo, Este permanece en nosotros como en su templo, véase 1 Corintios 3, 16, mientras que no sea expulsado por el pecado mortal. Pero puede suceder que este espíritu acabe por ser prisionero y enjaulado, por el corazón de piedra que se le forma alrededor. No tiene la posibilidad de expandirse y permear de por sí las facultades, las acciones y los sentimientos de la persona. Cuando leemos la frase de Cristo, mira que estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3, 20, deberíamos entender que Él no llama desde el exterior, sino del interior, no quiere entrar sino salir. El apóstol de Cristo debe ser, formado, en nosotros, Gálatas 4, 19, es decir, desarrollarse y recibir su plena forma. Este desarrollo es el que viene impedido por la tibieza y por el corazón de piedra. A veces se ven a los lados de las carreteras gruesos árboles cuyas raíces, aprisionadas por el asfalto, lucha por expandirse, levantando a trechos el propio cemento. Así debemos imaginar que es el reino de Dios, una semilla destinada a convertirse en un árbol majestuoso, sobre el que se posan los pájaros del cielo,
pero que le cuesta desarrollarse y es sofocado por las preocupaciones terrenas. Hay obviamente grados diversos de esa situación. En la mayoría de las almas empeñadas en un camino espiritual, Cristo no está aprisionado dentro de una coraza, sino, por así decirlo, en libertad vigilada. Es libre de moverse, pero dentro de límites bien precisos. Esto sucede cuando tácitamente se le da a entender lo que puede pedirnos y lo que no puede pedirnos. Oración sí, pero que no comprometa el sueño, el descanso, la sana información. Obediencia sí, pero que no se abuse de nuestra disponibilidad. Castidad sí, pero no hasta el punto de privarnos de algún espectáculo distraído, aunque picante. En resumen, el uso de las medias tintas. En la historia de la santidad, el ejemplo más famoso de la primera conversión, la del pecado a la gracia, es San Agustín. El ejemplo más instructivo de la segunda conversión, la de la tibieza al fervor, es Santa Teresa de Jesús. Lo que ella dice de sí misma en su vida, es probablemente exagerado y está dictado por la delicadeza de su conciencia, pero puede servirnos a todos nosotros para un útil examen de conciencia. De pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, comencé a poner en peligro de nuevo mi alma. Las cosas de Dios me agradaban y no sabía desvincularme de las del mundo. Quería conciliar estos dos enemigos entre sí, tan contrarios, la vida del espíritu con los gustos y los pasatiempos de los sentidos. El resultado de este estado era una profunda infelicidad. Caía y me levantaba tan mal que volvía a caer. Estaba tan abajo en términos de perfección, que casi no llevaba cuenta de los pecados veniales, y no temía los mortales, como hubiese debido, porque no huía de los peligros. Puedo decir que mi vida era de las más penosas que se puedan imaginar, porque no gozaba de Dios ni me sentía contenta del mundo. Cuando estaba en los pasatiempos mundanos, el pensamiento de los que debía a Dios, me los hacía transcurrir con Dios, y cuando estaba con Dios, me turbaban los afectos del mundo. Vida, capítulos 7 a 8. Muchos sacerdotes podrían descubrir en este análisis el motivo de fondo de su propia insatisfacción y descontento. Fue la contemplación del Cristo de la Pasión, lo que dio a Teresa el empuje decisivo para el cambio que hizo de ella la santa y la mística que conocemos. Volvamos, para terminar, a la respuesta de Dios a los lamentos de Jeremías. Dios hace promesas a su profeta convertido, que adquieren un significado particular, si son leídas como dirigidas a nosotros, sacerdotes de la Iglesia Católica, en el momento actual de grave malestar que estamos atravesando. Si sacas lo precioso de lo vil, es decir, si sabes distinguir lo que es esencial de lo que es secundario en tu vida, si prefieres mi aprobación a la de los hombres, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti, y no tú a ellos, será el mundo el que busque tu favor, no tú el del mundo. Yo te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, y pelearán contigo, pero no te podrán, pues contigo estoy yo. Jeremías 15, 19 a 20. Lo que es necesario en este momento es un salto de esperanza. La Escritura nos presenta diversos ejemplos sobre saltos de esperanza, pero hay uno que me parece particularmente instructivo y cercano a la situación actual. La tercera lamentación en el libro de las Lamentaciones. Comienza con un tono desconsolado. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. De todo mi pueblo me ha hecho irrisión, su copla todo el día. Digo, ha fenecido mi vigor,
y la esperanza que me venía del Señor. Lamentaciones 3, 1 a 18. Pero en este punto es como si el orante tuviese una reflexión repentina, se dice a sí mismo, pero algo me vuelve a la mente y me da esperanza, el amor del Señor no se acaba, su misericordia no se agota, cada mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Me digo, el Señor es mi herencia, y por eso confío en Él. Lamentaciones 3, 21 a 24. Y desde el momento en que el orante toma la decisión, quiero esperar, el tono cambia y de triste lamentación se convierte en confiada espera de restauración. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es cargar con el yugo desde joven, cuando el Señor lo impone, que permanezca solitario y callado, que ponga su boca en el polvo, quizá aún haya esperanza, que ofrezca la mejilla a quien lo abofetea y se harte de ofensas, porque el Señor no rechaza para siempre, porque, si aflige, se compadecerá, conforme a su inmenso amor, porque no le gusta oprimir y afligir al ser humano. Lamentaciones 3, 25 a 33. La invitación de Cristo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, estaba dirigida, en primer lugar, a quienes tenía alrededor suyo y hoy a nosotros sus sacerdotes. Vengan a mí y encontrarán descanso. El fruto más bello de este tiempo de gracia ha de ser la vuelta a Cristo, una renovación de nuestra amistad con Él. En su amor, nosotros sacerdotes encontramos todo aquello de lo que humanamente nos hemos privado, y 100 veces más, según su promesa. Por eso, los invito a cambiar la protesta inicial de Jeremías en acción de gracias. Gracias, Señor, porque un día me sedujiste, gracias porque nos dejamos seducir, gracias porque nos das la posibilidad de volver a ti, y nos reprendes tras cada intento de huida. Gracias porque nos confías, la custodia de tus atrios, véase Zacarías 3, 7, y haces de nosotros, tu boca. Gracias por nuestro sacerdocio. Retiro espiritual de Cuaresma Presbiterio. Del 12 de febrero de 2024. Presentación de Monseñor Salvador González Morales. Con el tema, Servidores de Cristo y Administradores de los Misterios de Dios. Segunda parte, la identidad sacerdotal. Dice el Santo Padre en su mensaje para la Cuaresma 2024. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor, véase Oseas 2, 16 a 17. Decir con la vida, Padre nuestro. ¿Qué es lo que nos devuelve a la conciencia de nuestra identidad sacerdotal? Abrirnos y experimentar la vida nueva de Jesús, pues sólo así podremos superar ser funcionarios de lo divino. Miremos cómo nos los dijo Papa Francisco en su visita a México con sacerdotes, consagrados y seminaristas en Morelia en 2016. Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la vida, en el misterio de su vida. Les mostró, comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando, qué significa ser hijo de Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad y estando con Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada, en su andar la fuerza, la novedad de decir, Padre nuestro. Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia. Su primera llamada es a introducirnos en esa nueva dinámica de amor, de filiación. Nuestra primera llamada es a aprender a decir Padre nuestro.
No queremos ser funcionarios de lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida, somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo, Padre nuestro. ¿Y qué es la misión sino decir con nuestra vida, desde el principio hasta el final, qué es la misión sino decir con nuestra vida Padre nuestro? Así de sencillo y así de exigente, una vida confesante de la paternidad y de la filiación. Hijos en el Hijo. Es llamada y envío. Atrapa a toda la persona. Ahora bien, el Papa recurre con frecuencia a la escena de la presentación de la Virgen María, para iluminar aspectos de la vida cristiana. Lo que a continuación les presento es un discurso para sacerdotes, consagrados y seminaristas en el Ecuador, aplicando este misterio para entender aspectos de la vida y el ministerio. En la presentación de la Virgen, podemos encontrar algunas sugerencias para nuestro propio llamado. La Virgen Niña fue un regalo de Dios para sus padres, y para todo el pueblo, que esperaba la liberación. Es un hecho que se repite frecuentemente en la Escritura. Dios responde al clamor de su pueblo, enviando un niño, débil, destinado a traer la salvación y, que al mismo tiempo, restaura la esperanza de unos padres ancianos. La palabra de Dios nos dice que en la historia de Israel, los jueces, los profetas, los reyes son un regalo del Señor, para hacer llegar su ternura y su misericordia a su pueblo. Son signo de la gratuidad de Dios, es Él, quien los ha elegido, escogido y destinado. Esto nos aleja de la autorreferencialidad, nos hace comprender que ya no nos pertenecemos, que nuestra vocación nos pide alejarnos de todo egoísmo, de toda búsqueda de lucro material o compensación afectiva, como nos ha dicho el Evangelio. No somos mercenarios, sino servidores, no hemos venido a ser servidos, sino a servir, y lo hacemos en el pleno desprendimiento, sin bastón y sin morral. De esta manera, el Papa nos ayuda a reconocer que nunca hemos de olvidar de dónde fuimos tomados y hace una exhortación. También todos nosotros hemos hecho experiencia de un Dios que nos sale al cruce que, en nuestra realidad de caídos, derrumbados, nos llama. Que la vanagloria y la mundanidad no nos hagan olvidar de donde Dios nos ha rescatado, que María de Quinche nos haga bajar de los lugares de ambiciones, intereses egoístas, cuidados excesivos de nosotros mismos. Nuestra identidad sacerdotal en crisis. Vivirla como gestor, ser contracultural. El precio que pagamos, cuando no somos capaces de entender vivencialmente el camino de crecimiento interior, es muy grave. El precio es la pérdida de nuestra identidad sacerdotal. De mediadores, pasamos a ser intermediarios. De mediadores, a gestores. Nos explica el Santo Padre. Todos conocemos la diferencia, el intermediario y el gestor ya tienen su paga, y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. La contradicción es grande. El sacerdocio es un carisma de totalidad, es toda la vida, no una parte, la que queda agarrada por el Espíritu, para ponerla al servicio de los otros. Y el caso es que ocurre que en la propia existencia, el sacerdote no pone en juego la propia piel y el corazón. ¿De dónde viene la insatisfacción de algunos sacerdotes? Precisamente del desajuste entre identidad y existencia. El Papa comenta: de aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades, o bien de novedades, en vez de ser pastores con olor a oveja. Esto os pido,
sed pastores con olor a oveja, que esos en out. En vez de ser pastores en medio al propio rebaño, y pescadores de hombres. El desajuste no puede ser más hondo, la entrega hasta el extremo, como identidad, choca con la búsqueda de uno mismo como realización existencial. Cuando no hay conciencia de esta situación anómala, el desajuste puede ser grave. La identidad sacerdotal es un tema recurrente. ¿Quién y qué es un sacerdote en la economía de la gracia? La reducción del ser sacerdote a ejercer una determinada función es siempre una tentación identitaria. Y en un ambiente cultural tan pragmático como el nuestro, quedar prendidos de la función como afirmación de identidad es un peligro más acentuado que en otros tiempos. El Papa reconoce: es verdad que la así llamada crisis de identidad sacerdotal nos amenaza a todos y se suma a una crisis de civilización, pero si sabemos barrenar su ola, podremos meternos mar adentro en nombre del Señor y echar las redes. Y de la realidad cultural, poco proclive a las cuestiones hondas de identidad, nos invita a sacar partido. Es bueno que la realidad misma nos lleve a ir allí, donde lo que somos por gracia, se muestra claramente como pura gracia, en ese mar del mundo actual donde solo vale la unción y no la función, y resultan fecundas las redes echadas únicamente en el nombre de aquel, de quien nos hemos fiado, Jesús. ¿Cómo nutrir nuestra identidad sacerdotal? El Papa Francisco nos deja una extraordinaria enseñanza de cómo nutrir nuestra identidad sacerdotal en un discurso dirigido a los obispos de Estados Unidos. La esencia de nuestra identidad se ha de buscar en la oración asidua, en la predicación, véase Hechos 6, 4, y el apacentar, véanse Juan 21, 15 a 17, Hechos 20, 2, 8 a 31. No una oración cualquiera, sino la unión familiar con Cristo, donde poder encontrar cotidianamente su mirada, y escuchar la pregunta que nos dirige a todos: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Marcos 3, 32. Y poderle responder serenamente: Señor, aquí está tu madre, aquí están tus hermanos. Te los encomiendo, son aquellos que tú me has confiado. La vida del pastor se alimenta de esa intimidad con Cristo. No una predicación de doctrinas complejas, sino el anuncio gozoso de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Que el estilo de nuestra misión suscite, en cuantos nos escuchan, la experiencia del por nosotros de este anuncio, que la palabra dé sentido y plenitud a cada fragmento de su vida. Que los sacramentos los alimenten con ese sustento que no se pueden proporcionar a sí mismos. Que la cercanía del pastor despierte en ellos la nostalgia del abrazo del Padre. Estén atentos a que la grey encuentre siempre en el corazón del pastor esa reserva de eternidad, que ansiosamente se busca en vano en las cosas del mundo. Que encuentren siempre en sus labios el reconocimiento de su capacidad de hacer y construir, en la libertad y la justicia, la prosperidad de la que esta tierra es pródiga. Pero que no falte sereno valor de confesar, que es necesario buscar, no el alimento que perece, sino el que perdura para la vida eterna, Juan 6, 27. No apacentarse a sí mismos, sino saber retroceder, abajarse, descentrarse, para alimentar con Cristo a la familia de Dios. Vigilar sin descanso, elevándose para abarcar con la mirada de Dios, a la grey que solo a Él pertenece. Elevarse hasta la altura de la cruz de su Hijo, el único punto de vista que abre al pastor el corazón de su rebaño. No mirar hacia abajo, a la propia autorreferencialidad, sino siempre hacia el horizonte de Dios, que va más allá de lo que somos capaces de prever o planificar.
Vigilar también sobre nosotros mismos, para alejar la tentación del narcisismo, que ciega los ojos del pastor, hace irreconocible su voz y su gesto estéril. En las muchas posibilidades que se abren en su solicitud pastoral, no olviden mantener indeleble el núcleo que unifica todas las cosas. Conmigo lo hicieron, véase Mateo 25, 31 a 45. Queridos amigos, el Papa nos refiere en su mensaje para esta Cuaresma 2024, la necesidad de denunciar un déficit de esperanza, lo cual es por sí mismo un impedimento para soñar, pero al tiempo es un grito mudo que llega al cielo y conmueve el corazón de Dios. Decidámonos a entrar en este tiempo con valentía para intensificar nuestra conversión y hacer memorial del don que hemos recibido. 3 preguntas pueden acompañar nuestra oración el día de hoy y este tiempo de gracia. 1. ¿Mi sacerdocio es a tiempo total o a tiempo parcial? ¿Me entrego con piel y corazón o soy como un buen funcionario de lo divino? 2. ¿Combato la autorreferencialidad y el narcisismo con oración, predicación y pastoreo adecuado? 3. ¿Experimento como sacerdote la iniciativa permanente de Dios en mi llamada y envío?